Yo soy la doctora Gabriela Torreserino, soy la titular de la Cátedra de Toxicología y voy a guiarlos a través de esta cursada. En este video lo que vamos a ver es la primera unidad de la materia, que se trata sobre introducción y generalidades de la toxicología. La toxicología se define etimológicamente, ¿sí?, como ciencia de los venenos, ¿sí? Esto es si lo vinculamos solamente con su raíz etimológica griega. Pero las definiciones más modernas introducen otros conceptos que tienen mucho que ver con lo que actualmente entendemos por toxicología. Por ejemplo, Repetto define la toxicología como la ciencia que estudia las sustancias químicas y agentes físicos que son capaces de alterar, ¿sí?, la fisiología de los seres vivos y además estudia también los mecanismos de producción de esas alteraciones, cómo contrarrestarlas, cómo detectarlas, identificarlas, cuantificarlas y evaluar cuán tóxicas son. Zanelli y Fumero agregaron, a este concepto el hecho de que la toxicología es un punto de encuentro, porque coordina e integra las contribuciones de todas las especialidades de distintos campos científicos y, sirven para evaluar el riesgo que existe para el ser humano y para el ambiente de la exposición a los tóxicos. Porque de esta manera demuestran lo interdisciplinaria que es la disciplina. De hecho, uno puede ser toxicólogo siendo médico, siendo ingeniero, abogado, enfermero, ¿sí? Esto es lo que generó tanto desarrollo de esta disciplina a lo largo del tiempo. De hecho, si vemos la infografía que tenemos en pantalla, ¿sí?, miren la cantidad de áreas que tiene la toxicología. Esto demuestra claramente su heterogeneidad, ¿sí? Nosotros estamos en el área general en este momento, en la parte de docencia, pero la amplitud que tiene esta materia es realmente enorme. Bien, definimos lo que era la toxicología, así que ahora vamos a definir qué es un tóxico. Un tóxico es una sustancia que luego de su ingreso al organismo por cualquier vía produce una modificación fisiológica. Según Paracelso, que es considerado el padre de la toxicología, todas las sustancias son venenos, no hay ninguna que no lo sea, y lo que diferencia a un veneno de un remedio es la dosis correcta. Habrán notado que en lugar de tóxico hablábamos de veneno y en lugar de medicamento hablábamos de remedio porque estábamos hablando de otras épocas, ¿verdad? Pero diferenciemos qué significa actualmente tóxico de veneno. Un tóxico es cualquier agente capaz de producir un daño por alteración bioquímica en un ser vivo como consecuencia de una acción involuntaria o accidental. En cambio, al decir veneno, presuponemos la voluntad de alguien de causar el daño, es decir, de originar lesiones o muerte por envenenamiento, ya sea homicida o suicida. Es decir, como médicos nos tenemos que cuidar muy bien de lo que decimos. Nosotros tenemos que hablar siempre de tóxicos e intoxicaciones. No podemos hablar de venenos y envenenamientos porque ahí estamos emitiendo un juicio de valor, ¿sí? Y salvo que estemos actuando como peritos médicos y tengamos las pruebas suficientes para afirmar que alguien tenía intención de causar el daño a través de esa sustancia, no usemos nunca, ¿sí?, la definición de veneno o envenenamiento, ¿de acuerdo? Siempre tóxico o intoxicación. Hablemos un poquito de historia. Bueno, esto que ven en pantalla es una infografía, ¿sí?, que lo que hace es exhibir los principales hitos históricos que dieron origen a la toxicología. Desde Zenón, Homero y Sócrates, pasando por Mitrídates en la Edad Media, podemos destacar también a los Borgia, a Giulietto Fana, a Percival Pott, a Shakespeare, a diversísimos personajes, situaciones e historias, todos eventos trágicos muchas veces para la humanidad que comenzaron en la Edad Antigua y terminan en esta infografía en el siglo XX, ¿sí?, con el ataque de gas sarín en el metro de Tokio, el accidente de Bhopal, la tragedia de Minamata, todas situaciones que mostraron al mundo la necesidad de generar una disciplina, ¿sí?, que fuera toxicología, ¿sí? Este es el por qué estamos acá.
Una de las complejidades al momento de estudiar toxicología es que muchos de los temas parecieran inconexos con los demás. Entonces, lo que les sugiero es que de cada tema que estudien, ¿sí? De cada tipo de tóxico, de cada unidad, traten de determinar los puntos que tienen en pantalla. Es decir, cada vez que estudien un tóxico o un tipo de tóxico, traten de saber cuál es la fuente posible de ese tóxico, es decir, el origen de ese tóxico, qué mecanismo de acción tiene o cómo es la fisiopatología, ¿sí? De esa intoxicación, cuáles son las manifestaciones clínicas, qué tipo de diagnóstico puedo hacer, si es que hay un diagnóstico patognomónico o no, o qué tipo de alteraciones en laboratorio me puede presentar esa intoxicación y por supuesto cuál es el tratamiento. Si logran entender todos estos aspectos de cada tóxico, van a haber podido resolver la materia. Cuando hablamos de toxicología e intoxicaciones, tenemos que tener en cuenta siempre algunas consideraciones que son muy importantes para analizar cada caso. En principio, la dosis. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, no es lo mismo una dosis terapéutica que una dosis tóxica. Por otro lado, siempre hay que evaluar la vía de ingreso, ¿sí? La mayoría de las intoxicaciones ingresan por vía oral, ¿sí? Obviamente, no necesariamente tiene que ser exclusiva esa vía. Pero, ¿por qué nos importa la vía de ingreso? Porque es la primera vía por donde vamos a intentar sacar el tóxico del organismo. También tenemos que pensar en cuánto tiempo ha transcurrido desde la exposición, porque tenemos que tratar de evaluar de que haya, ¿sí? Una vinculación, una relación causal, ¿sí? De una cosa con la otra. Hay que considerar las propiedades físico-químicas de los compuestos. No es lo mismo un compuesto que esté en estado líquido, que esté en estado viscoso, que esté en polvo, en escamas, qué nivel de reacción tiene ese compuesto, ¿sí? Con las sustancias orgánicas para saber un poco cómo puede llegar a ser el cuadro. Tenemos que evaluar la cinética de ese compuesto, se absorbe, no se absorbe, tiene liberación prolongada, tiene unión a proteínas o volumen de distribución alto o bajo, UP es unión a proteínas y BD es volumen de distribución, cómo se metaboliza, cómo se excreta, qué nivel de toxicidad tiene sobre el sistema nervioso, qué grado de estabilidad tiene ese paciente en el momento en que lo estoy viendo y qué disponibilidad de antídotos tengo. Es decir, todos estos parámetros los tengo que pensar cuando estoy evaluando un caso. No importa de qué caso se trate ni de qué tóxico esté involucrado, ¿sí? Todas estas consideraciones las tengo que tener siempre en mente. ¿Por qué? Porque el objetivo primordial, como siempre, es mantener vivo al paciente, ¿sí? Para mantener vivo al paciente, lo que voy a hacer a priori es el ABC, como se hace con cualquier paciente, sin importar cuál es el motivo de la consulta, y además voy a tratar de instaurar las medidas de decontaminación. ¿Qué son las medidas de decontaminación? Bueno, son medidas que tienden a disminuir la exposición al tóxico, disminuir la absorción cuando ya la exposición no se pudo disminuir y prevenir o atenuar la lesión cuando no se pudo evitar la absorción, ¿sí? Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la mejor medida de contaminación? No es que hay una mejor. La mejor opción, luego de hacer la ecuación riesgo-beneficio, es usar la que disminuya más la biodisponibilidad y otorgue mejor pronóstico. Bien, para eso tenemos que evaluar por dónde ingresó el tóxico. Las vías de ingreso de un tóxico al organismo pueden ser las que ven en pantalla: oral, cutánea o percutánea, pulmonar, inhalatoria o respiratoria, ocular o transmucosa, si quieren, algunos lo llaman, y la vía parenteral. Dentro de la vía oral podemos hablar de contaminación oral incluyendo los siguientes ítems: vómito provocado, lavado gástrico, carbón activado, purgante salino, lavado intestinal completo y endoscopia o procedimientos quirúrgicos. Y estos serían los procedimientos que se incluyen en este acápite. Pero, ¿sí?, no todos se usan. De hecho, el vómito provocado está muy discutido actualmente, de hecho está en desuso al día de hoy, ¿sí? Pero para que tengan una idea, se lo utilizaba dentro de los primeros minutos y hasta unas 3 horas
posteriores a la intoxicación. El problema es que tenía un retardo en el inicio de la acción emética, muchas contraindicaciones, ¿sí? Y además la solución que se administraba por vía oral para generar los vómitos, que es el jarabe de Ipeca o Ipeca cubana, tenía o tiene, mejor dicho, muchos efectos adversos y la verdad que algunas complicaciones bastante graves. Imagínense que una sustancia que yo le administro para que genere vómitos y que genera vómitos a repetición, no es que genera un solo vómito y se acabó. Tarda, ¿sí? Imagínense que ese paciente empezaba con depresión del sensorio, ¿sí? Y empezaba a vomitar. Podía llegar a ser un desastre. Entonces, actualmente no se hace de rutina. Si el paciente ya vomitó cuando llegó a nosotros, bárbaro. Y si no, se sigue con el siguiente paso, que es el lavado gástrico. El lavado gástrico tradicionalmente se hacía hasta 4 horas. Hoy en día la mayoría de las escuelas de toxicología están de acuerdo en que hasta 2 horas, salvo drogas que retarden la absorción, está bien, ¿sí? Y siempre se hace cuando la cantidad y la naturaleza del tóxico constituyan un serio peligro. Es decir, si alguien tomó un sorbo de lavandina, no le vamos a hacer un lavado gástrico, ¿sí? Porque ahí la cantidad no lo justifica. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? El procedimiento es introducir una sonda nasogástrica, ¿sí? Por la nariz y se prosigue hasta el estómago con esta sonda y se comienza allí el lavado. ¿Cómo sabemos que estamos en el estómago? Pues bien, primero tuvieron que medir hasta dónde van a introducir la sonda y para medirla colocan la punta de la sonda en la punta de la nariz del paciente, miden con la sonda hasta el cartílago trago, ¿sí? Después del cartílago trago, digamos, marcan allí y desde esa medida van del mentón al apéndice sifoides y la distancia total de esos dos segmentos que midieron es hasta dónde tienen que introducir la sonda. Márquenla para saber hasta dónde tienen que introducirla, porque el tema es, si ustedes la introducen poco a la sonda no van a llegar al estómago, si la introducen mucho se les va a enrollar y entonces no van a poder sacarlo correctamente. Este procedimiento se hace habitualmente en decúbito lateral izquierdo y una vez que está la sonda bien ubicada, se comienza con el lavado que se realiza instilando de a 200 centímetros cúbicos en un adulto de solución fisiológica por la sonda y se los retira repitiendo este procedimiento tantas veces como sea necesario para que el líquido que yo coloco salga del mismo color que lo coloqué. Es decir, al principio cuando empiezo el lavado van a ver que vuelve turbio con restos de sustancias y después va a terminar saliendo tan transparente como lo colocamos, ¿sí? Cuando eso ocurre, damos por finalizado el lavado gástrico. Ahora bien, dijimos que teníamos un tiempo para realizar el lavado gástrico, salvo que estuviéramos en presencia de drogas que retardan el vaciamiento gástrico. Entre esas drogas, ¿sí? O mejor dicho, a esas drogas las podemos dividir en las drogas que aumentan el tono pilórico o en las que generan atonía gastrointestinal. Cualquiera de estos dos métodos retarda el vaciamiento gástrico. Las que tenemos en pantalla son todas drogas que generan precisamente retardo en la evacuación y nos dan un poco más de tiempo para hacer el lavado gástrico. Por ejemplo, atropina, carbamazepina, antidepresivos tricíclicos, opiáceos, barbitúricos, benzodiazepinas. Bien, hay que tener algunas precauciones para hacer un lavado gástrico porque también hay complicaciones y contraindicaciones, pero es un procedimiento muy útil. ¿Cuándo tomamos precauciones? Y cuando el paciente presente o tenga trastornos cardíacos y en la potencial depresión del sistema nervioso, ¿sí? Porque el riesgo de aspiración podría ser alto. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, la más frecuente del lavado gástrico es la broncoaspiración, ¿sí? Por eso las precauciones que hablábamos anteriormente. Y las contraindicaciones es cuando la vía aérea no está protegida y tenemos riesgo de depresión o riesgo de aspiración. En la ingestión de hidrocarburos y cáusticos, porque en este caso si nosotros hiciéramos un lavado gástrico estaríamos en riesgo de generar lesiones en la vía. Cirugía reciente, ¿sí? Inestabilidad hemodinámica, convulsivantes y lesiones esofágicas. En cuanto a la vía oral, una vez que terminamos el lavado gástrico, ¿sí?
y ya que sabemos que terminó porque la solución fisiológica viene del mismo color, o mejor dicho, tan transparente como ingresó, colocamos en la misma sonda la mezcla de carbono activado con purgante salina, ¿sí? Hay algunos que solamente instilan carbono activado, es una única dosis, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué es esto. También es un procedimiento que puede tener sus riesgos mínimos. El problema mayor sería la broncoaspiración, los vómitos, que eso en general se da cuando se usa sorbitol como purgante, y las contraindicaciones del carbón activado serían la vía aérea no protegida, que haya riesgo de aspiración, perforación o hemorragia, y si posteriormente ese paciente va a necesitar una endoscopía. ¿Sí? Tengan en cuenta esto. Si el paciente necesita una endoscopía, no le puedo dar carbón activado porque le voy a pintar de negro todo el campo al endoscopista. ¿Sí? En ese caso, este paso se obviaría. En cuanto a los catárticos, ¿sí? O sea, los purgantes, puede haber purgantes osmóticos o purgantes salinos, ¿sí? Se dan por administración, por la vía, se pueden dar vía oral o por sonda nasogástrica. La verdad que no hay, digamos, demasiadas indicaciones concluyentes de que dar el catártico sea súper importante, ¿sí? Esto es lo que postulan algunas escuelas, digamos, hay escuelas que postulan que dar el carbón y no dar el purgante no tiene mucho sentido, porque lo que hace el purgante es acelerar la eliminación del carbón, planteándose la posibilidad de que hubiera algo de constipación por el mismo carbón. Hay otras escuelas que dicen que con una sola dosis es poco probable que tengan constipación los pacientes y que los purgantes podrían provocar vómitos. Digamos, no hay nada concluyente para ninguno de los dos lados. La idea es, si uno del purgante es para reducir el tiempo de tránsito gastrointestinal del tóxico, para aumentar la evacuación intestinal, para disminuir la absorción y eventualmente contrarrestar la constipación producida por el carbón activado. ¿Está muy cuestionado? Sí, está muy cuestionado actualmente, especialmente porque si el carbón genera hiperperistalsis, lo que va a provocar es una disolución más rápida del fármaco, del tóxico en cuestión, y podría aumentar la absorción. Y además, si genera hiperperistalsis y o aumento del tránsito, podría haber deshidratación o algún desequilibrio electrolítico o los cólicos. Así que, si bien no hay nada concluyente, evalúen al paciente en función de cómo está. Ahora bien, imaginemos que un paciente tomó una sustancia por vía oral, ¿sí? Pero ya el tiempo transcurrido es demasiado grande y no tiene ningún sentido hacer lavado gástrico porque no va a haber nada en el estómago. ¿Qué hacemos? Podemos hacer irrigación intestinal total, ¿sí? Que se hace con una solución de polietilenglicol, que es una sustancia que no se absorbe. ¿Y cuándo también es útil esto más allá del tiempo transcurrido? Cuando el tóxico ingerido es un tóxico que no se absorbe por el carbón activado. ¿Sí? Por ejemplo, los metales, ¿sí? No se absorben con el carbón activado. Entonces, no tiene sentido un intoxicado con metales darle carbón activado. Pero sí podemos sacarlos con polietilenglicol. O cuando el paciente consumió fármacos con cubierta entérica de liberación prolongada. Y en los body packers asintomáticos. Los body packers son lo que se llaman mulas, es decir, las personas que trafican droga a través de las fronteras, introduciéndose los paquetitos de droga en el intestino. En general, el lavado con polietilenglicol se hace a razón de 2 litros hora en adultos, 500 en niños, y se hace con el mismo concepto que el lavado gástrico, es decir, hasta que el efluente rectal sea claro, es decir, la solución, ¿sí? Tiene que salir tan clara como ingresa por recto, ¿sí? Y sirve para depurar, ¿sí? Para hacer la depuración intestinal. Contraindicaciones de este procedimiento: que haya sangrado gastrointestinal, ilio, obstrucción, perforación, megacolon, ¿sí? Cualquier, digamos, alteración intestinal que no tenga sentido agregar una sustancia extra. De contaminación cutánea. ¿Qué pasa si el tóxico ingresó, ¿sí? Por piel? ¿No? Ahora cambiamos de vía, ¿sí? El tóxico ingresó por la piel. Lo que tenemos que hacer es quitar la ropa contaminada del paciente, ¿sí? Y lavarlo con agua y jabón. El lavado se prolonga durante unos 15 minutos.
En general se hace con cepillos no abrasivos, si es posible, ¿sí? Y con agua tibia. Obviamente, quien realiza el lavado tiene que estar protegido con atuendo impermeable para que el agua que salga del paciente contaminada no toque al operador. ¿Qué pasa si el tóxico ingresó por vía inhalatoria? Básicamente hay que alejar a la víctima de la atmósfera contaminada, ¿sí? Esto lo hacen los rescatistas. Hay que comprobar que la vía aérea está permeable y hay que administrarle oxígeno. ¿En qué porcentaje? Eso lo vamos a ver en las unidades de hipoxias. En cuanto a la vía ocular también se lava, ¿sí? El ojo, si ingresó el tóxico por vía ocular, también unos 10-15 minutos, parecido al de la vía cutánea. Obviamente aquí no se utiliza jabón, se lava solamente con agua o con solución fisiológica y se ocluye. Si hubiera restos materiales en el ojo, se trata de que se vayan con la acción mecánica del chorro de agua o de solución fisiológica, pero no se extrae nada, ¿sí? Todo eso digamos, al ojo, una vez lavado y ocluido, se envía a que el oftalmólogo lo evalúe, porque si hubiera elementos clavados en el ojo, seguramente necesitará ingresar a un quirófano. Nunca se utilizan soluciones que neutralicen, ¿sí? Las sustancias ingresadas. Imaginemos que el accidente con ingreso de sustancia por vía ocular ocurrió en un laboratorio y, por ejemplo, explotó, no sé, un matraz y saltó la sustancia con los vidrios al ojo, ¿sí? Saltó un ácido. Bueno, no usen un álcalis. Y si fuera al revés, tampoco. Es decir, no hay que generar mezclas de sustancias en el organismo porque no se sabe cuál puede ser la reacción, ¿sí? No es lo mismo la reacción, por ejemplo, de un ácido con un álcalis en una placa de Petri que en el organismo. Es decir, ni en el ojo ni en la piel se neutralizan las sustancias. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué pasa si no podemos rescatar la sustancia de ninguna manera? Es decir, no hay nada a nivel bioral como para lavar, no podemos lavar la piel, no podemos lavar los ojos, ¿sí? Ya imaginamos que la sustancia o bien ya está en el torrente, ¿sí? Porque pasó mucho tiempo, o bien ingresó directamente por vía parenteral. En ese caso, lo que podemos hacer es o bien hemodiálisis o bien hemoperfusión. Estos dos procedimientos dependen en gran medida del volumen de distribución y de la unión a proteínas plasmáticas que tengan los compuestos, ¿sí? Acuérdense que el volumen de distribución, a mayor volumen de distribución, menos posibilidad tenemos de que los procedimientos sean útiles, y a mayor unión a proteínas, tampoco tenemos posibilidades de que sean útiles. Es decir, estos dos procedimientos son aplicables a las sustancias con bajo volumen de distribución y baja unión a proteínas. Entonces, si hablamos un poquito de hemodiálisis, como dijimos recién, los tóxicos que son potencialmente dializables son aquellos que tienen bajo volumen de distribución, bajo peso molecular, poca unión a proteínas plasmáticas y baja liposolubilidad. Entre estos tóxicos podríamos decir que los indicados son salicilatos, carbamazepinas, los alcoholes y los glicoles, las benzodiazepinas, el arsénico, el litio, los barbitúricos de larga duración y la teofilina. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas estas sustancias que acabo de mencionar habitualmente pueden eliminarse por hemodiálisis porque cumplen con estos requisitos de ser dializables. En cuanto a la hemoperfusión, ¿sí? Está indicada para tóxicos como amanitafaloides, neurolépticos, tetraclorocarbono, aspirina, carbamazepina. ¿Por qué? Porque la gran diferencia es que en la hemodiálisis se utiliza una sustancia de baño y en la hemoperfusión hay un cartucho de carbón activado. Es decir, la hemoperfusión, como utiliza carbón activado, sirve solo para los tóxicos que se absorben al carbón activado, no para otros tóxicos. Imagínense que nada de lo anterior lo pudiéramos aplicar, ya sea porque pasó demasiado tiempo desde que hubo contacto con la sustancia, o porque ingresó directo al torrente, o porque tiene demasiado volumen de distribución. Por lo que fuera, nada de lo anterior es aplicable. Lo que nos quedaría entonces es
intentar la modificación del pH urinario. ¿Para qué? Para poder generar atrapamiento iónico y eventualmente ver si podemos sacar la sustancia de manera más sencilla. Para ello podemos practicar la alcalinización o la acidificación de la orina, ¿sí? La alcalinización con bicarbonato, la acidificación de la orina con vitamina C. Si bien son procedimientos útiles, tengan en cuenta que hay complicaciones. Puede haber hipocalemia, hipernatremia, hiperosmolaridad, complicaciones cardíacas, trastornos hidroelectrolíticos, daño renal, ¿sí? Secundario a la mioglobinuria, ¿sí? Porque puede desencadenar rabdomiolisis. Bueno, diferentes cosas que vamos a ver y analizar en su momento en las unidades. ¿De acuerdo? Pero tengan idea que existe esta posibilidad, pero no necesariamente es inocua, como ninguno de los tratamientos que aplicamos en toxicología. Tengan en cuenta que todo lo que aplicamos en toxicología potencialmente es tan dañino como el mismo tóxico. Bien, también tenemos la posibilidad de hacer procedimientos endoscópicos, ¿sí? ¿Cuándo hacemos procedimientos endoscópicos? Cuando necesitamos evaluar lesiones digestivas o diagnosticarlas y cuando tenemos que rescatar sustancias tóxicas pero que son digamos, más corpóreas. Por ejemplo, una pila de reloj, que es una batería botón, que es una sustancia, es una urgencia porque esa batería botón puede lesionar la mucosa y perforarla muy velozmente. Entonces, en ese caso no se le administra nada, se hace directamente la endoscopía y se saca la batería. O cuando han ocurrido concreciones de pastillas que no puedan extraerse de otra forma. ¿Qué es una concreción de pastillas? Es como una piedrita, ¿sí? Que se hace cuando uno toma muchos comprimidos. En algunos casos hay comprimidos que se pegan unos con otros y se forman precisamente estas concreciones que no son excretables por ningún otro método. No es recomendable utilizar los procedimientos endoscópicos para tratar de extraer los envoltorios de drogas ilícitas. ¿Se acuerdan que hablábamos hace un ratito de las mulas? En ese caso, no hagan esto. ¿Por qué? Porque como esos envoltorios son muy lábiles, muy friables, el riesgo es que se rompan y por supuesto saldría todo el contenido del envoltorio, que como habitualmente es droga pura, el riesgo para la vida del paciente es absolutamente inminente. Veamos algunas definiciones que son útiles. Esto lo han visto en farmacología, pero es importante recordarlas, ¿sí? ¿Qué es un antídoto? Es una sustancia que actúa en los mismos lugares de acción del tóxico, como por ejemplo el suero antiofídico. ¿Qué es un antagonista? Es una sustancia que tiene afinidad por el receptor, pero que no tiene actividad intrínseca, por ejemplo, atropina, naloxona, flumazenil. Un quelante es una sustancia que forma compuestos cíclicos estables al combinar los electrones de un metal con un par no compartido de electrones de un compuesto orgánico. Esto se llama quelación. Ejemplos de quelantes son el VAL, el EPTA. Y por último, recordemos que es un activador o competidor enzimático, que es una sustancia que activa o utiliza la misma vía metabólica que un tóxico. Por ejemplo, la dupla etanol-metanol. En cuanto a la toxicocinética, esto también es un concepto que vamos a recordar de farmacología, ¿sí? Acuérdense que la cinética es la dinámica de la absorción, distribución y eliminación de un fármaco, en este caso de un tóxico, y que son los cambios dependientes del tiempo, las cualidades y o las concentraciones séricas de los fármacos o tóxicos, es decir, lo que el organismo hace con el medicamento o tóxico. También recordemos que la toxicodinámica es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de las drogas y sus mecanismos de acción, ¿sí? Es la medición de los efectos farmacológicos, terapéuticos y tóxicos de los fármacos sobre el paciente, es decir, lo que el medicamento o el tóxico hace con el organismo o en el. Hablemos un poco de las reacciones adversas de los medicamentos. Una reacción adversa es un efecto no deseado causado por un medicamento que ocurre en seres humanos con dosis normalmente utilizadas, y es decir, es algo que no esperamos. Van a ver que nosotros hablamos a veces de reacciones adversas o de efectos adversos. Si bien se usan indistintamente, hay una mínima diferencia. Las dos cosas se refieren a las consecuencias indeseables de la administración de un medicamento. Pero la reacción adversa hace un énfasis mayor en el efecto provocado y el efecto adverso hace énfasis en la respuesta.
De todos modos van a ver que si bien existe esta diferencia tal vez semántica, por decirlo de alguna manera, todos la usamos de forma indistinta. Lamentablemente, al día de hoy las cosas no han cambiado demasiado y fíjense que lo que tenemos en pantalla son dos gráficos que comparan el porcentaje total de muertes, ¿sí?, en Argentina por efectos adversos de los medicamentos en el año 2000 y en el año 2017. Esto está tomado del BISHAP, que es un observatorio internacional de datos de salud. Pueden acceder tranquilamente desde la página y pueden encontrar muchas cosas. Y en este caso, como les decía, comparamos el porcentaje total de muertes con la edad de los pacientes. Fíjense que en el año 2000, el pico de muertes, que era aproximadamente de un 1,25, 1,30, ¿sí?, tenía su auge en la edad de 5 a 9 años, ¿sí?, o sea, en la población pediátrica. 17 años después, ¿sí?, lejos de mejorar, esto empeoró. Fíjense que el porcentaje de muertes subió muchísimo, llegó en los 5 o 9 años llegó casi al 1,5. En el rango etario de 1,4, que era todavía más bajo, ¿sí?, en el 2000 subió casi hasta 1,5. Y de hecho todos los porcentajes aumentaron en todos los rangos etarios. Algunos podrían decir, bueno, aumentó mucho la posibilidad de obtener medicaciones de venta libre. Sí, eso es posible, pero también hay que tener en cuenta que cada vez el personal de salud tiene menos tiempo para actuar y en general no se suelen explicar bien los efectos adversos ni cómo tomar las medicaciones. Esto es algo que tenemos que hacer una autocrítica en algún punto, ¿sí? Hay que acordarse que uno al paciente, además de explicarle, se lo tiene que dar por escrito y con letra clara, ¿sí?, y no detrás de la receta que va a quedar en la farmacia, en un papel aparte, porque si no el paciente no tiene por qué saber ni por qué entender. ¿Sí? Miren este otro gráfico, ¿sí? Aquí lo que vemos es el porcentaje total de muertes, ¿sí?, a lo largo de los años, desde el 90 hasta el 2016, por efectos adversos en ambos sexos en todas las edades. Y acá ya no discriminamos ni por edad ni por sexo. Ahora bien, fíjense dónde está, o sea, están comparando todos los países y en este caso, ¿sí?, nosotros estamos en esta área, ¿sí? Entonces, es bastante alto el porcentaje. ¿Sí? Y además, si bien en la mayoría de los continentes o las secciones del planeta fue descendiendo, ¿sí?, todas han llegado a una meseta. Y eso es preocupante. Hay muchos factores que juegan en esto, pero creo que el efecto de la educación que tiene que hacer el personal de salud con los pacientes, no sé si está del todo bien ejercida. A ver, esto no es una acusación, esto es una reflexión que creo que tenemos que hacer todos. Fíjense en este otro gráfico. Aquí discriminamos otra vez el porcentaje de muerte a lo largo de las décadas, ¿sí?, en ambos sexos, en todas las edades, y comparamos solo 4 regiones más cercanas a nosotros. Tenemos lo que sería la América Latina, que está al lado de los Andes, en rosado, lo que sería el Caribe, en marrón, en la Latinoamérica Central, que sería este naranjita de acá abajo, y en gris lo que sería América Latina tropical. Fíjense que nosotros estaríamos, en el caso de Argentina, estaríamos más que nada en este sector, en el rosado. Si bien todos fueron en descenso, después tuvieron un pequeño repunte y ya se quedaron estabilizados. O sea, lo ideal es que esto fuera cero, no tendríamos que tener efectos adversos a los medicamentos. Si discriminamos Argentina, Chile y Uruguay, ¿sí?, Argentina sigue estando a la cabeza en reacciones adversas y en muertes por reacciones adversas.
¿Qué aspectos tenemos que analizar cuando hablamos de las reacciones adversas? Bueno, tenemos que pensar primero, básicamente, si es frecuente que esa reacción aparezca, si es grave o no, si hay relación causal con el medicamento y qué mecanismos pudieron estar involucrados. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un sangrado gastrointestinal luego de consumir AINES y pensamos en la frecuencia, sabemos que eso es frecuente, ¿sí? La gravedad puede ser de leve a grave, ¿sí? Y para saber si la relación causal con el medicamento existe o no, tenemos que pensar también en el tiempo. A ver, se tomó un comprimido de un AINE cualquiera hace un mes y sangra ahora y no hubo contacto en el medio, bueno, eso probablemente no es una relación causal. Tomó el comprimido, los viene tomando y sangra, ahí sí hay relación causal, ¿sí? Entonces, esto que a ustedes por ahí les parece una verdad de perogrullo tener que analizarlo, es lo que se hace cuando existe una demanda, por ejemplo, por mala praxis. Se analizan estos aspectos, ¿sí?, para saber si hay vínculo o no. Y aunque no hubiera una demanda, si uno tiene un paciente que cree que puede tener una reacción adversa a un medicamento, también tiene que hacer este análisis para llegar al diagnóstico adecuado. Por otro lado, cuando hablamos de la frecuencia tenemos que hablar de cuáles son las probabilidades, ¿sí?, que se suman para que esa frecuencia sea así, si hubo interacciones con otras drogas o no, ¿sí? ¿Qué tipo de reacción adversa hay? Por ejemplo, no todas las reacciones adversas son iguales. El efecto nocebo es un tipo, el efecto colateral es otro, el efecto secundario. La intoxicación es un tipo especial de reacción adversa. Hay reacciones idiosincráticas, hay hipersusceptibilidades, hay reacciones alérgicas, hay síndromes de supresión, hay toxicidad fetal, esto también es una reacción adversa, y hay carcinogénesis. Todos estos son reacciones adversas, las tenemos que pensar para también evaluar realmente si necesitamos medicar o no al paciente. Dentro de lo que llamamos interacciones de los medicamentos, cuando analizamos la posibilidad de una interacción entre medicamentos, tenemos que pensar también en que hay distintos mecanismos de interacción entre medicamentos. Puede haber interacciones farmacéuticas, interacciones farmacocinéticas o interacciones farmacodinámicas. Dentro de las farmacéuticas podemos encontrar las incompatibilidades entre fármacos, ¿sí?, que pueden producirse cuando se los prepara o cuando se los administra, y suelen ser cambios físicos o químicos. Por ejemplo, hay algunas incompatibilidades que son visibles y otras que no son visibles. Un ejemplo de una incompatibilidad visible es las benzodiazepinas cuando se los mezcla en solución acuosa, se ponen turbias, ¿sí? O las no visibles es cuando mezclamos un beta-lactámico, las benzodiazepinas no, el diazepam. Cuando mezclamos, en las no visibles, cuando mezclamos un beta-lactámico con un aminoglucósido que se inactiva. Entonces, estas son también reacciones farmacéuticas. En cuanto a las farmacocinéticas, tenemos que evaluar la biodisponibilidad, la distribución y la eliminación. Hay reacciones farmacocinéticas que tienen vínculo con la biodisponibilidad, como por ejemplo las interacciones en la absorción o en la eliminación, el retardo del vaciamiento gástrico, el aumento o disminución de la motilidad intestinal, la alteración de la flora, el aumento de la absorción por la grasa de los alimentos, la disminución de la absorción ya sea por el calcio o por mecanismos desconocidos, que haya alteración en el flujo hepático, ¿sí? Todo eso serían reacciones adversas farmacocinéticas, ¿sí?, vinculadas con la biodisponibilidad. Si están vinculadas con la distribución, podemos hablar de la competición por la unión a la albúmina, del desplazamiento de la droga en los tejidos, de la inhibición del ingreso de una droga a una célula, o podemos hablar de reacciones farmacocinéticas vinculadas con la eliminación, ¿sí?, como por ejemplo la inducción enzimática, la inhibición enzimática, la disminución del flujo hepático, la competición por la secreción tubular, ¿sí?, de ácidos o bases, y los cambios en el pH urinario. En cuanto a las reacciones farmacodinámicas, tenemos que hablar de situaciones que ocurren a nivel del receptor o del acoplamiento al receptor. Y pueden ser suma de efectos por acción sobre un mismo receptor,
o por suma de efectos por acción sobre diferentes receptores, que una droga produzca hipersusceptibilidad a otra droga, que una droga produzca upregulation a otra droga, que haya antagonismo competitivo o que haya antagonismo funcional. Además, cuando analizamos los efectos adversos, tenemos que pensarlos en función de su gravedad, el grado de conocimiento de que estos efectos adversos aparezcan y el pronóstico, ¿sí? Si los pensamos en función de la gravedad, vamos a hablar de leves, graves y mortales. Según el grado de conocimiento de su aparición, pueden ser predecibles o impredecibles. Y si hablamos en función del pronóstico, que sean reversibles o irreversibles. Dentro de la clasificación de los efectos por gravedad, para saber cuándo es leve, grave y mortal, tenemos que tener en cuenta los siguientes parámetros. Los leves no requieren la administración de antídoto, no prolongan la estancia hospitalaria y no dejan secuelas. Los efectos adversos graves sí ponen en riesgo la vida, pueden generar internación, provocan incapacidad o causan adicción. Y los mortales, obviamente, contribuyen directa o indirectamente a que el paciente muera. Ahora bien, las causas de muerte relacionadas con fármacos y que son notificadas con mayor frecuencia son las que tienen en pantalla en orden, ¿sí?, de frecuencia. A la cabeza sigue estando la hemorragia gastrointestinal por corticoides, aspirina, AINES en general, ¿sí? Uno se pregunta, a esta altura del siglo XXI, ¿cómo es posible que esta siga siendo la primera causa, ¿sí?, de muerte relacionada con fármacos? Algunos dirán, bueno, pero son fármacos de venta libre, entonces uno no puede controlar. Ok, esa es una posibilidad, pero creo que también tenemos que pensar en cómo hablamos con nuestros pacientes, en cómo los instruimos, en cómo les explicamos, ¿sí? Cuando uno escucha a algún médico y dice, bueno, tómate cualquier medicamento contra el dolor y se te va a pasar. Que eso lo hemos escuchado todos. Y no le decís con alimentos de esta manera, cada tantas horas, no lo puedes seguir por mucho tiempo. Cuando uno da indicaciones escasas, ¿sí?, lo más posible es que la otra persona no tenga parámetros de comparación y actúe según su sentido común, que puede no tenerlo. Entonces, tenemos una responsabilidad en esto, ¿sí?, por más que haya parámetros que no podemos controlar, pero creo que nos tenemos que replantear mucho lo que estamos haciendo, ¿sí?, y cómo lo estamos haciendo. Por varias razones nos tenemos que replantear esto. Primero, por la vida de nuestros pacientes y segundo, porque además hay criterios médico-legales y nosotros somos evaluados por estos criterios médico-legales, ¿sí? Si ocurrió un efecto adverso en un paciente, van a evaluar si la incidencia de ese efecto adverso era frecuente o no, qué intensidad, qué etiología posible pudo haber tenido ese efecto adverso, el grado de conocimiento que teníamos de que eso pudiera ocurrir y el pronóstico, como lo veníamos viendo antes. Y en función de la actuación en general y de esos parámetros, van a dictaminar si tenemos o no responsabilidad en esto. Ahora bien, ¿cómo hacemos para prevenir la aparición de efectos adversos? Bueno, tratando de utilizar la mínima dosis útil del fármaco que vayamos a indicar y de forma individualizada, ¿sí? Pensemos en el paciente, no hagamos una estandarización como si todos los pacientes fueran iguales. Tratemos de evitar la medicación si es posible, si podemos utilizar algún otro tipo de medidas higiénico-dietéticas, ¿sí? Y si tenemos que usar muchos fármacos, tratemos de usar la mínima cantidad de fármacos posible, ¿sí? No llenemos a los pacientes de medicamentos, no les tapemos la boca con una pastilla, como digo yo, ¿sí? Escuchémoslos y veamos si hay alguna otra posibilidad de acción que no sea farmacológica. Tratemos de evitar la polifarmacia como gran parte de los ancianos y gran parte de los adultos mayores
tienen en este momento. Además, cuando indicamos un medicamento, ese paciente hay que controlarlo, ¿sí? No es, tomate esto por 15 días y me ves en 2 meses. No, lo medicaste, tenés que controlarlo de alguna manera. Hay que evaluar también los factores de riesgo que tiene ese paciente y, por sobre todas las cosas, hay que informarlo. Como yo siempre digo, las indicaciones hay que darlas verbales y escritas, ¿sí? Se le explica al paciente en el consultorio cómo tomarlo y se le escribe con letra clara para que lo pueda entender, ¿sí? Y se lo da en un papel aparte, distinto del de la receta. Si ustedes lo ponen detrás de la receta, esa receta queda en la farmacia, ¿sí? Entonces el paciente ya no sabe cómo tiene que tomarlo. Yo sé que esto parece una verdad de perogrullo, pero ocurre con demasiada frecuencia. Entonces los pacientes quedan así a la buena de Dios sin saber muchas veces cómo tomar los medicamentos. Entonces si somos precavidos, ¿sí? Si somos prolijos para actuar, posiblemente podamos disminuir esta incidencia de efectos adversos en la población, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro principal rol es el de prevenir y el de educar al paciente. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. Nos veremos en el próximo encuentro y posiblemente también en los webinars para ampliar conceptos.